Bien, decíamos que en el preámbulo del concilio del año 561 que llamamos Braga I, probablemente sea San Martín de Dumio, que es su organizador, quien explica que hay que volver a explicar, permítaseme la redundancia, a los hombres ignorantes gallegos, pues eso que es la peste priscilianista en sus palabras. Y no se refiere solo a toda la provincia, no se refiere a toda la provincia romana de Galaecia, sino solamente a lo que era muy habitual para referirse a Galicia Atlántica, a los gallegos que habitan en el fin del mundo, en las últimas regiones de esta provincia. Se diferencia la provincia de Galaecia, que ocupaba todo el norte peninsular, no solamente la actual Galicia y el norte de Portugal, sino todo el norte, es decir, Asturias, León y el norte de Castilla. Incluía Clunia, que estaba en la provincia de Burgos. Y no, ahí se concentra, digamos, todo el esfuerzo de San Martín, que habitaba en Dumio, que es un convento cercano a Braga, la capital del reino suevo, y que pretendía concentrar toda la actividad contra los restos de priscilianismo justamente en la Galicia, en la Galaecia occidental, en la Galicia atlántica, diríamos lo que hoy es la Galicia actual más el norte de Portugal. Bien, vamos ahora a explicar en 7 apartados rápidos los caracteres del priscilianismo y del pensamiento de Prisciliano, que no son exactamente lo mismo, igual que Cristo y el cristianismo no es lo mismo, ya desde el primer momento que se forman las comunidades cristianas después de la muerte de Jesús, no digamos mucho después. Entonces es interesante porque esto se puede reproducir los rasgos del priscilianismo y del pensamiento de su líder Prisciliano, pues a partir de las fuentes contrarias y de las fuentes favorables, en algunos casos comparando y contrastando una y otra. El primer rasgo que queremos destacar es la jerarquía moral en la que se basaba el priscilianismo. Hay que saber que los obispos priscilianistas no son como predicaba la Iglesia niciana, y estamos acostumbrados hoy en día, no son la autoridad religiosa, eran simplemente los representantes de las comunidades. Eso es muy importante, si no, no se entiende nada. De hecho, por eso hay tantos. Es decir, un carácter, una característica que se utiliza como prueba de que estamos ante una iglesia influida por el movimiento priscilianista es la multiplicidad del número de obispos. Porque Prisciliano habla de una jerarquía donde el obispo no tiene lugar. Ahora explico, dice literalmente en el canon número 48, escrito por él mismo: en la jerarquía de la iglesia, Dios eligió en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas y en el tercero a los maestros. Él mismo se consideraba maestros. No se habla ni del Papa de Roma ni de los obispos nicianos, porque después hay obispos creados por el propio movimiento priscilianista porque practican desde el principio una especie de entrismo en la iglesia, en la iglesia tal como quería configurar Roma y después el imperio. Habla de una élite de los justos. Para referirse a él y a sus seguidores utiliza sobre todo en los cánones el término los justos, era la religión en que los justos dirigen
las comunidades priscilianistas. Pero aquí viene un punto que diferencia el priscilianismo del resto de la Iglesia, que estaba constituyéndose en una institución. Y es que utilizan no la autoridad, sino el ejemplo. Que escapan de la imposición, quieren predicar con el ejemplo y practican una tolerancia que chocaba frontalmente, naturalmente, con el dogma y con la jerarquía que a partir del Concilio de Nicea se quería implantar, no solamente en Hispania, sino en toda la cristiandad. Y así leemos en los cánones 35 y 47 del Prisciliano lo siguiente: no deben ser juzgados por otros, ni ellos juzgar a los demás. Eso, con eso se refiere a los justos, que simplemente ellos tienen que ser muy rigurosos en el cumplimiento de los preceptos priscilianistas, sin juzgar a los demás. Y eso no solo se refiere a los restantes seguidores de su iglesia, sino que se refiere también a los que no son priscilianistas y a sus propios adversarios. La tolerancia es una característica capital para entender lo que fue prisciliano y el priscilianismo. No deben ser juzgados por otros, los justos, ni ellos juzgar a los demás. Añade: los más firmes en la fe deben simpatizar con los menos firmes, sin perderse de vista a sí mismos para no verse tentados. Deben mantenerse lo más fieles a los preceptos priscilianistas, pero ser comprensivos y tolerantes con otros de sus seguidores y de sus fieles, que no practican ni tanto ayuno ni tanta rigurosidad en su vida privada y en su vida pública, lo cual es toda una novedad porque lo aplican a sus adversarios también, a diferencia de otras corrientes, digamos, heterodoxas. Es que no atacan, como lo hará en su momento ya en el siglo XVI lo que llamamos la Iglesia protestante, no ataca a la Iglesia establecida, simplemente predican también con el ejemplo y practican la tolerancia con sus propios adversarios, lo cual lo ennoblece, pero también pues cae en ese pecado de inocencia que lo llevó a la muerte cuando pensó que él podía convencer al Papa y después al emperador Máximo para que los dejaran tranquilos en su alternativa religiosa que venían poniendo en práctica en el noroeste peninsular. La segunda característica que quiero destacar del movimiento priscilianista es su laicismo, ¿no? Es decir, se ve por sus contrarios, ¿no? Es decir, los concilios hispanos acometen con fiereza, digamos, la preeminencia de algo que en la Iglesia institucional no existe, que es el hombre santo de los priscilianistas, ¿no? El hombre santo que es sabio, que es seglar, y constituyen pues lo que en los cánones de Prisciliano pues se llaman los maestros, los justos, los doctores en algunos casos, como veremos a continuación, que había que cuidar. Por eso decían que tenían que ser tolerantes, pero no perderse de vista a sí mismo para no verse tentado y mantenerse puros ante una realidad que sabía que no era tanto, y a la hora de autodisciplinarse de una manera que obviamente no era tan simple para la mayoría social que encuadra el priscilianismo en la Galicia antigua. Entonces, así, claro, gira el problema que tenía la Iglesia jerárquica en formación con el priscilianismo, gira pues a través de la introducción de estos conceptos de maestro, de doctor, de los justos,
en la Iglesia cristiana institucional no existe, aunque obviamente sí existe en las comunidades paleocristianas, ¿no? Sí existe, porque siempre hay líderes, dirigentes en las comunidades que tienen esas características y que son más puros a la hora de vivir la fe en Cristo que la mayoría. Prisciliano dice en los cánones: el trabajo del doctor es la lectura y predicación del Evangelio, en lo que trabaja el apóstol día y noche. Bueno, ahí se equipara doctor, maestro y apóstol, como veis, y dentro de los justos pues hay todavía una minoría más escogida, que son los doctores, empezando por la cabeza de la Iglesia priscilianista, por el propio Prisciliano. En el Concilio de Zaragoza, en el 380, ya se ataca eso, y se dice literalmente que nadie se llame doctor sin tener ese título. Y después, más de un siglo después, en el Braga I, que hereda una iglesia priscilianista con toda su estructura de maestros, de justos y de doctores, se dice en el Braga I que no se pase de seglar al grado episcopal sin antes, durante un año completo, en el oficio de lectorado o subdiaconado, no se ha familiarizado con la disciplina eclesiástica. Eso era un ataque naturalmente directo a los obispos priscilianistas y al propio Prisciliano, que pasaron, por lo menos en el caso del Prisciliano, claramente, y yo creo que de los otros también, directamente de ser un maestro seglar, jefe, digamos, de una comunidad aceptada, de una comunidad religiosa muy amplia, pasó a obispo de Ávila. Por lo tanto, que hay que pasar antes por un año de formación, como ahora hacemos en la universidad, pues con los becarios, y solo que no exigen aquí una tesis doctoral, pero sí que tienen que familiarizarse con la disciplina eclesiástica, porque en los concilios del siglo VI San Martín, el problema en el que hace más énfasis es en el tema: cómo disciplinar a los obispos de la Galicia priscilianistas y al clero priscilianista de la Galicia sueva. Que también atacan, digamos, la forma de vestir y de peinarse. Si llamamos clero priscilianista, pues un poco es para entendernos, ¿no? Porque realmente no existían presbíteros como se entiende en la iglesia niceana, aunque ellos captaban tanto a sacerdotes, a presbíteros, como a obispos, en algún caso, aunque en mi opinión creo que la mayoría de los obispos priscilianistas que aparecen eran elegidos por ellos mismos, entre su propia comunidad, entre los justos, que podían tener características mayores de maestros o de doctores. Bien, el tema de los vestidos y de los peinados. Se dice en el Braga I también que los lectores en la iglesia no canten vestidos con traje seglar, ni se dejen rizos al estilo profano. Bueno, a mí me llamó la atención el tema de los rizos, ya veremos por qué. Y en el Braga II, en el año 572, dice: no conviene que los clérigos lleven el pelo largo y oficien de este modo, sino con el pelo cortado, y que vistan el traje talar. Bueno, yo me permitís una interpelación biográfica. Me recuerda cuando era joven, nosotros, a la generación del 68, que se nos criticaba por llevar el pelo largo. Se ve que es un problema a lo largo de la historia que se repite una otra vez, que el pelo largo y los rizos, por lo que se ve, son una prueba de indisciplina y de espíritu crítico. Entonces, que pelo cortado, traje talar, sin rizos y sin traje secular. Claro, los que son medievalistas
ya que estamos acostumbrados a la escultura y a la pintura medieval, sabemos perfectamente que todos los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, patriarcas, profetas, apóstoles y el propio Jesús, llevan el pelo largo, bigote, rizos, y normalmente una túnica sencilla que comparable a la que llevaban o podían llevar los seglares, etcétera. Por lo tanto, en esto como en otros temas, una victoria póstuma del priscilianismo y del propio Prisciliano es como a lo largo de toda la Edad Media pues se olvidó la Iglesia para reconciliarse con lo que hoy diríamos la sociedad civil, las comunidades cristianas de la época medieval, se olvidó de todos estos cánones acusatorios contra la Iglesia priscilianista en el siglo VI. Aunque en esta idea de acabar con el laicismo en la Iglesia, lo que más les preocupa es socavar la autoridad de los maestros y doctores, ¿no?, de los hombres santos del priscilianismo. Así, en el Braga 2 se dice: no está permitido a los clérigos y católicos legos, es decir, los laicos, recibir eulogias, son bendiciones, de los herejes, los hombres santos priscilianistas, ni orar con ellos. Se trata más bien de maldiciones que de bendiciones, lo cual demuestra eso, que convertido el reino suevo al catolicismo, pues se encontraban que el clero pues fuera educado en el priscilianismo durante varias generaciones, más de un siglo, ¿no? Entonces, pues claro, tenían que, para disciplinarlos, entre otras cosas, controlar la manera de vestir y la manera de peinarse. En tercer lugar, una característica del priscilianismo es que gran parte de la liturgia de la Iglesia cristiana en el noroeste peninsular se hacía fuera de las iglesias, lo cual realmente creaba un problema para la Iglesia institucional en el siglo VI. En el Braga 2 se dice que no está permitido celebrar la misa sobre la tumba de los muertos. No está bien que clérigos ignorantes, otra vez, claro, hoy no somos gallegos, por lo tanto descendientes últimos del priscilianismo, etcétera, nos molesta, pero es que es así. Antes eran los que vivían en el noroeste peninsular unos ignorantes, y ahora son los clérigos priscilianistas. Que no está permitido celebrar la misa sobre la tumba de los muertos. No está bien que clérigos ignorantes trasladen los oficios y distribuyan los sacramentos en el campo, sobre las tumbas, pero no es solo en los cementerios campestres, es un tema general que venía de muy atrás, porque esto es el concilio del año 572, pero ya en el concilio de Zaragoza, en el año 380, se dice que no se escondan en lo más apartado de su casa o de los montes aquellos que perseveran en estas creencias. Se está refiriendo al ayuno los domingos y en Cuaresma. Y no acudan a haciendas ajenas para celebrar reuniones. Bueno, eso explica un poco que fueran tan pequeñas las basílicas paleocristianas y el escaso uso que se le podían dar por parte de la Iglesia prisciliana en el noroeste peninsular. Porque los ritos, lecciones y reuniones, en su gran parte, a tenor de lo que dicen sus opositores, se celebraban en casas, campos y montes. Ojo, la mayoría de la población en ese momento, en el siglo IV, vivía en los castros todavía, en los castros romanizados, y hacen especial hincapié en las reuniones
priscilianistas que se hacían en las haciendas, y hacienda es una casa, pues eso, una hacienda. Y eso nos trae, pues eso, a cómo sectores de la nobleza galaico-romana, económicamente pues terratenientes con tierras, incluso probablemente esclavos también, pues juegan un papel en la iglesia priscilianista, empezando por el propio Prisciliano, porque Máximo, cuando los ejecuta, intenta enviar representantes a Galacia para que expropien los bienes de algunos de los ejecutados, no solamente Prisciliano, sino algunos de sus compañeros. Por lo tanto, reunían en sus propias casas, el propio Prisciliano en su propia hacienda, la ponía para el uso de la iglesia priscilianista. También desde el punto de vista de la liturgia hay una crítica en el Toledo I ya sobre el bautismo priscilianista, que no seguía el rito romano. Yo me imagino que también se bautizaba fuera de las basílicas, fuera de las iglesias, siguiendo al Bautista, aunque tenemos el caso de Santa Eulalia de Bóveda, donde un santuario romano a la diosa Cibeles o Mitra pues se ha reutilizado por los cristianos ya en el siglo IV en adelante. Eso ha sobrevivido hasta hoy en día, y en la parte baja hay una piscina que probablemente se utilizaba para el bautismo. No digo que no siguieran utilizando las iglesias, pero tiene una tendencia secularizante a que toda su actividad religiosa se celebrara fuera de los edificios. Y dentro de las iglesias también prohíben algo que hoy nos llama la atención, pero es que eran muy dogmáticos los cristianos del siglo VI, de la iglesia niceana, ¿no? Y es que prohíben los cantos seculares en las iglesias. En el Braga 2 se dice: no está permitido recitar en la iglesia salmos compuestos por particulares y de uso entre el vulgo. Solamente era permitido la lectura de salmos y los cantos derivados de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy, por fortuna, ya es normal, otra victoria póstuma del priscilianismo, pues oír canciones, sobre todo de jóvenes, y también participando curas jóvenes, religiosas, pero escritos por particulares, ¿no? Es decir, de uso entre el vulgo, como decían aquí en el concilio de Braga II. Todo esto viene a decir lo importante que tienen que son los edificios para la iglesia niceana. Son esos edificios que empieza después con las iglesias prerrománicas hasta las catedrales, pasando por los monasterios y conventos, etcétera, que serán también la base del poder terrenal de la iglesia en toda la Edad Media en el occidente medieval. Cuarta característica que ha llamado mucho la atención, está en toda la bibliografía del priscilianismo, es la participación de las mujeres, que no creáis que es una cosa, claro, ellos no podían saber el futuro, ¿no? En este sentido, la relación entre los géneros, sino que es algo, en mi opinión, que venía de las comunidades cristianas anteriores a la legalización del cristianismo por parte del emperador Constantino, ¿no? Por lo tanto, Prisciliano predica lo que hoy llamaríamos igualdad de género, ¿no? Y también social, ¿no? Aunque ellos lo veían de otra manera, todos igualdad, todos los hombres y mujeres eran iguales, y esclavos y hombres libres eran iguales ante el Señor, pero lo dice así: los creyentes se salvan y justifican no por la ley, sino por la fe y confesión en Cristo, carentes del yugo, de la esclavitud y de la diversidad de los sexos.
Sí, bueno, se entiende mejor si uno lee lo que dicen los contrarios. Por ejemplo, en el Concilio de Zaragoza, que las mujeres fieles no se mezclen en los grupos de otros hombres que no sean sus maridos, ni se junten entre sí con objeto de aprender y de enseñar. Es decir, que no querían que las mujeres participaran en las reuniones y en las lecciones y en los ritos priscilianistas, tanto en las casas como en los campos, como en los montes, como en las propias iglesias, y menos que pudieran aprender y enseñar los libros sagrados, ¿no? Y de hecho, tanto es así el tema de la participación de la mujer en la iglesia priscilianista, que entre los ejecutados en Tréveris, entre los 6 que acompañan a Prisciliano a la hora de la muerte, está una mujer, Eucrocia. Realmente este grupo que acompañó a Prisciliano para enfrentarse con las acusaciones de los hispanos en Alemania ante el emperador Máximo, pues formaba parte de la élite, obviamente, de los doctores, de los maestros, de los justos, entre ellos está Eucrocia. Bien, en quinto lugar, el tema de los evangelios canónicos y apócrifos. Es usual en las reuniones priscilianistas y en las misas priscilianistas la lectura de los apócrifos, además de los canónicos, ¿no? Pero claro, el problema estaba con poner al mismo nivel los canónicos y los apócrifos, ¿no? Que se quedaran fuera del canon y fueran anteriormente, en fin, prohibidos, pero no con ese grado de imposición que pretenderá la Iglesia a partir del concilio de Nicea. De hecho, el tercer tratado de Prisciliano se titula así, es sobre los apócrifos, ¿no? Y se apoya en el apóstol Pedro para defender que el cristiano debe tener libertad para leer aquello que se había escrito sobre Cristo, con un argumento que era demasiado para el dogmatismo en formación, ¿no? En aquel momento, y para los dogmáticos de cualquier época. Fijaros lo que decía, que se debe leer todo lo escrito sin censura sobre Cristo si pretendemos, esto ya entra, se abren las comillas, si pretendemos condenar todo lo que leen, con toda seguridad condenamos a lo que está escrito en el canon. Es decir, que si se nos dejaban leer los apócrifos, acabarían pues de perder credibilidad los propios evangelios canónicos. Yo creo que era demasiado para la mente estrecha del dogmatismo de esa época y de cualquier época, porque supone, en fin, pensar de una manera compleja. Bien, eso Prisciliano. ¿Y qué decía el Braga I, por ejemplo? ¿Qué decían sus contrarios? Pues eso, prohibía los libros, la lectura de los libros apócrifos. Dice, no está permitido en la Iglesia leer libros apócrifos fuera del canon, sino solamente los canónicos del Viejo y Nuevo Testamento. Bueno, otra victoria póstuma de Prisciliano es que durante la Edad Media se siguen leyendo los apócrifos y tienen cierta influencia incluso a la hora de elaborar el listado de mártires del cristianismo, ¿no? En la leyenda dorada de Jacobo de Borazín, en el siglo XIII, que es el libro de santos más difundido durante la Edad Media, y santos de origen, no canónico y otros elementos derivados del priscilianismo y de otras corrientes que no eran niceanas y quedaron sepultadas por el peso de la Iglesia jerárquica apoyada por el poder político de cada momento. La sexta característica
del priscilianismo el ascetismo, ¿no? Siempre como lo aplicaban ellos, con una gran delicadeza y con una gran mano izquierda, que de manera que servía para los más firmes y para los menos firmes, a los que no se le condenaba ni se le imponía el ascetismo, porque era duro en lo personal, naturalmente, de aplicar, ¿no? Y hago un resumen de lo que dicen los cánones priscilianos. Bueno, en general se predica el ascetismo, comillas, porque los santos crucifican su carne. El pacifismo, porque Prisciliano condena a la milicia, las armas, dice que los combates de los justos son de naturaleza espiritual. Se defiende el vegetarianismo, no por los argumentos que lo hacemos hoy en día, sino porque dice la carne es enemiga de Dios. Se defiende la castidad porque dice los santos deben abstenerse de toda obra de la carne, como las vírgenes. En este caso, a la hora de la carne se refiere a la cuestión del sexo. Defienden la abstemia porque dicen que el vino es causa de toda lujuria, y el voto de pobreza, independientemente de que algunos fueran ricos, pero es que vivían como pobres, ¿no? Y estoy convencido de que utilizaban su riqueza para el mantenimiento de la iglesia priscilianista. Tendrá que venir San Francisco y pasar los siglos para que los ricos cedieran a los conventos, a los monasterios, sus riquezas para aplicar el voto de pobreza. Ya Sulpicio Severo ya dice que era muy frugal en el gasto el propio Prisciliano, a pesar de posiblemente de la tierra y de los esclavos que pudo heredar Carlos, disculpa, es que nos estamos pasando del tiempo y se va a cortar otra vez. Si me puedes concluir, me voy a conectarte para las preguntas. Bueno, pues nada, aquí terminamos y ya grabaré yo la tercera parte para la difusión posterior. Muchas gracias por vuestra atención.